ocurrió esta semana, que me parece que es importante, cuando vemos que una joven de 15 años va a comprar y vuelve a su casa y queda en medio de una balacera en La Pintana y como consecuencia de aquello muere, como dos niñitos de 8 años que tipos desconocidos empiezan a disparar desde un auto contra la casa donde estos niñitos están, quedan heridos, afortunadamente no mueren, o de un señor que, víctima de un portonazo, llegando a su casa, lo matan. ¿Por qué? Porque esto hay que vincularlo con el proyecto de ley del gobierno, ¿no es cierto?, contra el crimen organizado, y creo que es importante porque además no olvidemos la semana anterior, a la semana que pasó, a esta semana que estamos dejando, que son estas balaceras en plena plaza de Maipú. Entonces, yo quisiera solamente poner algunos puntos acá. ¿Contra quiénes estamos combatiendo? O sea, cuando hablamos de esta ley que fortalece o que, digamos, hace más, digamos, severas las penas contra el crimen organizado. ¿Qué es lo que hay en Chile? ¿Es crimen organizado o es narcotráfico? ¿Por qué digo esto? Porque si es narcotráfico, que es lo que algunos expertos señalan que es el gran tema, estas digamos, aumentos de penalidades, hablemoslo así, ya están contenidas en la ley respectiva, incluyendo asociación ilícita, incluyendo agentes encubiertos, etcétera. Pero sobre todo lo planteo porque yo siento que efectivamente en Chile tenemos una pulsión, pero particularmente la clase política, a creer que con una ley vamos a resolver temas tan de fondo, ¿no? Y quiero señalar que en este país hay más de 350.000 niños, niñas y adolescentes que no van al colegio. No es porque la pandemia, no es porque no tienen clase, no, es que no están en el sistema escolar. Esa deserción es lo que hace que muchos de estos niños que viven en zonas tremendamente vulneradas y vulnerables, donde la violencia es pan de cada día, sean pasto fértil para los que se llaman estos famosos soldados, ¿verdad? Cuando el Estado deja de entrar en estos territorios abandonados por el Estado, cuando esa misma policía, que es la llamada a tener el control del orden público, no entra a esos territorios, estamos generando el espacio perfecto, digamos, para que nos podamos abrir hacia una realidad que ya viven otros países de la región. México es un ejemplo que se nos viene obviamente a la cabeza porque es quizás el país de la región, de América Latina, más golpeado por el narcotráfico. Entonces yo diría que antes de hablar de leyes, que está muy bien, discutamos todas las leyes que quieran, pero si no abordamos lo que pasa en nuestros barrios marginados, con un Estado que no interviene, con una policía que no se atreve a entrar, cuando tienes narcotraficantes que empiezan a reemplazar la labor del Estado, cuando tienes barrios donde no hay ni siquiera una cancha de fútbol, donde los cabros chicos puedan ir a jugar y felices, ¿no? Y tener una piscina municipal buena, que esté al alcance de todos. Entonces, que no nos extrañe que si no logramos intervenir desde ahí, esto, más allá de una ley, se va a seguir profundizando. Pero ahí el gobierno se equivocó esta semana y también el Parlamento, porque en vez de entrar en la intervención a la que tú haces mención, con esta suerte de radiografía social, que está absolutamente indexado a cualquier tipo de desarrollo del crimen organizado, el presidente y el Parlamento entran en una suerte de fuego cruzado, buscando responsabilidades de por qué la agenda de seguridad del gobierno no había avanzado. Los 11 proyectos de ley, entre ellos la ley de control de armas, que lleva bastante tiempo, hubo un acuerdo transversal el 2018, el gobierno quería contar con algún registro balístico, entre otras muchas cosas, y se generó ahí una suerte de discusión política de algo donde la verdad que la política queda en un segundo plano. Debería tener un enfoque, y ahí el ministro Delgado, desde su corazón de alcalde, digamos, intervino durante la semana, pero en vez de poner el acento ahí, de decir efectivamente estamos ante un problema, que hay que hacer una intervención integral, el presidente dijo, hago un llamado al Congreso a que acelere la tramitación de estos proyectos, y del Congreso se defendieron como gato a espalda, digamos, y eso lo único que hace es tirar la pelota para otra cancha. Alejandra.